Hola, ¿qué Ok. tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Una vez más con ustedes, una vez más gratamente compartiendo con ustedes esta semana con nuestros diálogos ciudadanos. En esta ocasión con Marcelo Espinosa Chávez, administrador público, cientista político de la Universidad de Chile y autor de un ensayo interesante, un ensayo que tiene que ver con la vía insurreccional y la vía política de Salvador Allende, todo esto en el marco de lo que es el proceso que vivimos en Chile en los tiempos de la Unidad Popular y que terminó dramáticamente con un criminal golpe de Estado el 11 de septiembre del año 73. Marcelo, además, es expositor en congresos de carácter político en Chile y en Argentina. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Los micrófonos para que tú saludes a nuestros habituales seguidores en Chile, en América Latina y en el mundo. Hola Juan Luis, un gusto saludarte y saludar a todos los auditores en Chile y en el resto del mundo. Precísanos, por favor, a la Ventana Ciudadana y a todos los quienes nos siguen semanalmente en estos diálogos ciudadanos, ¿por qué crees tú importante este libro, este ensayo que te ha llevado mucho tiempo, me imagino, trabajándolo? Sí, yo pienso que tiene sentido y es importante por dos razones. Una razón es la necesidad de esclarecer el proceso histórico, em, poder comprender las causas de su derrota. Eso es, me parece, la primera razón. Y, y su derrota en todos los ámbitos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en que la derrota es producto de las fuerzas opositoras en ese momento al gobierno del presidente Allende, lo que es cierto, y con sus aliados extranjeros, lo que es cierto, pero hay otras razones también que explican la derrota desde mi punto de vista. Y ese análisis me parece que ya supone la importancia de poder esclarecerlo. Y segundo, porque precisamente de ese análisis resultan ciertas conclusiones que si en el mundo de hoy, en el año 2021, en este siglo, han pasado ya 50 años, algún proceso se planteara transformaciones rotundas, estratégicas en una sociedad dentro de un marco democrático, las causas que llevaron a la derrota de este proceso en 1973 estarían nuevamente presentes si no se consideran los elementos que desde la izquierda incidieron en esa derrota. Me parece a mí que obtener enseñanzas de esa historia sirve para que hoy día un proceso pudiera ser exitoso. Tú me permitirás agregar un elemento más a la importancia de enfrentar este tema y que creo que pudiera ser una gran ocasión para que los jóvenes comprendan lo que fue ese proceso. Es más, yo intentaría difundir esta conversación y el libro que tú acabas de editar para invitar a los jóvenes a sumirse y sumarse a un análisis histórico desde la perspectiva que ellos tengan. Porque yo lo que entiendo que tú haces es un análisis confrontacional entre las dos tesis que en ese minuto nos tocó vivir. Sí, Y tú seguramente te matriculas con alguna de ellas. sí, Eh, claro. y te matriculas, ¿no es cierto?, con la tesis del presidente Allende.
Sí, efectivamente. Sin embargo, me imagino que tú te permites entregar argumentos y análisis que en ese minuto ponían quienes estaban por la vía insurreccional, que a mi juicio fue una inmensa, no limitación, yo creo que fue un tren en el camino que bloqueó el buen desempeño del proceso que Allende quería llevar a cabo, digo yo. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, a propósito de los jóvenes, eh, yo en la introducción, en el prólogo, termino el prólogo eh, diciendo que este libro está dedicado a la juventud, por las mismas razones que tú acabas de decir, porque son los jóvenes los que tienen que estudiar este proceso para no cometer los mismos desvaríos, ¿no? Claro, efectivamente yo tomo partido por una de las dos alternativas de ese minuto. Pienso que la vía institucional era la única posible, era la única posible. Y creo que la vía institucional interrumpió ese proceso. Lo dices muy bien, fue un vagón atravesado en el camino. Creo que es muy buena la figura. Fue un vagón que impidió el desarrollo del proceso político. Marcelo, te propongo lo siguiente, a menos que tú quieras insistir y entregar algunos elementos de este análisis comparativo entre las dos tesis, que si tú lo quieres, lo puedes hacer. Pero yo te propongo y te invito a que toquemos otros aspectos que tienen que ver con el proceso frustrado y la larga lucha democrática y la transformación que algunos de los partidos que, comillas, sustentaban o intentaban sustentar las tesis de Allende, más bien yo digo que muchos abandonaron la tesis o no entendieron las tesis de Allende, porque no lo apoyaron como deberían haberlo apoyado, se han transformado. Pero además, permíteme tú señalar que yo creo que ese proceso nació frustrado porque no había la suficiente acumulación de fuerza para sustentar el proceso. Me explico, estábamos cruzados por estas dos tesis que tú señalas, pero además, yo creo que no estaba todo el camino suficientemente recorrido, ni las capacidades intelectuales y teóricas suficientes en la masa social que debería acompañar este proceso. Yo me permito señalar ante ti con todo el respeto del mundo y ante los oyentes y lectores que vamos a convencer de tu libro, que quizás el proceso de camino al socialismo vía Allende, así lo quiero llamar porque él era el que lo impulsaba, debió haber tenido una fase anterior. Yo creo que yo le hubiese entregado la posibilidad que en la elección, si hubiese ganado, hubiésemos apoyado a la DC primero. Porque eso sustentaba un camino, las tesis, los programas de gobierno eran más o menos similares. Sí. Y yo creo que a la DC no le hubiesen hecho un golpe de Estado. Y ese proceso servía para acumular fuerza y convencer a la propia democracia cristiana que ahí estaba pisando en dos caminos y pudieron haber sido aliados mucho más fieles y mucho más firmes en un proceso que a continuación Allende pudiera haber llevado a cabo. Bueno, eso toca lo que señalas, toca la esencia de la diferencia entre estas dos estrategias revolucionarias. Eran dos estrategias revolucionarias, pero eran las dos completamente contradictorias. Una con la otra era completamente contradictoria. No era posible que las dos estuvieran en un mismo país en un mismo momento. Eso no era posible.
porque tenían ambas condiciones estratégicas y tácticas diferentes. La vía política del presidente Allende requería un Estado de Derecho funcionando. Es el Estado de Derecho que había permitido llegar a donde se llegó. Era el Estado de Derecho que podía permitir continuar avanzando en ese camino. La estrategia insurreccional necesitaba todo lo contrario. Repetía las tesis propias de los clásicos marxistas, ¿cierto?, en que lo que hay que hacer en la revolución es destruir el aparato del Estado. Quiere decir, destruir, terminar con la institucionalidad y reemplazarla por otra, ¿cierto? Eso quiere decir, en palabras de Marx, es terminar con la institucionalidad, con la policía, con el ejército, y transformarlos en otra policía, otro ejército y otra institucionalidad. Eso era incompatible con el proceso político, absolutamente incompatible. Y por otro lado, en relación a la gran pregunta que tú haces respecto a cómo pudiera haber sido eso, si se hubiera vivido un paso previo con la democracia cristiana, es muy posible que eso sea absolutamente certero. Es muy posible, porque con la democracia cristiana se cometieron errores, grandes errores. Y una de las necesidades que tenía este proceso institucional, y que sería una necesidad en el siglo XXI también, es conformar la amplitud mayor posible, la mayor amplitud posible de fuerzas sociales y políticas era una necesidad de ese proceso. Y eso significaba, desde luego, mirar a otros sectores políticos que no estaban en la alianza que en ese minuto llega al gobierno, pero que podían ser de alguna manera incorporados. Y los problemas comienzan desde un principio. Cuando la democracia cristiana sostiene el Estatuto de Garantía y no había alternativa más que firmarla para poder llegar al gobierno, ¿no es cierto?, para que existieran los votos en el Congreso Constitucional, en el Congreso que debía definir quién había sido el ganador de la elección de 1970, tal como lo establecía la Constitución de 1925. Establecía que de las dos mayorías el Congreso decidía, y ahí se requería la participación de la democracia cristiana. Y ya en ese momento, por ejemplo, el Partido Socialista se opone a firmar el Estatuto de Garantía. Ellos consideraban que cualquier acuerdo era una claudicación. Entonces, con esos elementos parte el gobierno, parte muy mal, desde el punto de vista estratégico, parte muy mal, porque ese elemento de acercarse a la democracia cristiana era fundamental para conformar mayoría. ¿Sí? Además, porque desde el punto de vista incluso del desarrollo, comillas, político de la democracia cristiana hacia unas posiciones más avanzadas, le dábamos espacio a Tomisch, a Fuentealba, a una serie de cuadros políticos que eran mucho más avanzados en la democracia cristiana, que ganaran terreno, que se apoderaran de un proceso, y posteriormente era cosa de hacer una alianza con ellos. Hagan ustedes los primeros 4 años, después a la otra le corresponde a Salvador Allende Gósena, a nuestro gran presidente. Pero no solo, pero certero lo que tú dices, porque el Partido Socialista parte complicado y termina complicado hasta el final del gobierno. Y comillas, abandonando casi al presidente Allende. Ahora, ¿qué hay de ese partido socialista hoy día, Marcelo? ¿Qué hay de un partido que ha empujado, primero, que poco se acuerdan de nuestro presidente Martí? Y segundo, que terminó, según yo, discúlpame, y discúlpenme, estimados auditores, según yo, primero, destruyendo el partido y convirtiéndolo en grupo de poder. Segundo, generando división. ¿Qué es eso del PS y del PPD cuando militan tienen doble militancia? Y ambos hicieron lo mismo. O sea, destruyeron los partidos y hoy día lo que existe son grupos de poder. Destruyeron la militancia, hoy día no tienen militancia. Y lo peor es que
no solo han sido comparsas, sino que han impulsado el neoliberalismo y se han aliado con algunos enemigos que fueron destacados colaboradores del régimen militar y de la dictadura, y uno no puede entender qué pasa con la historia del Partido Socialista y de gente del PPD que se inventó después, pero que es lo mismo. ¿Qué pasa, según tú, Marcelo? Bueno, yo creo que ese asunto es relevante porque uno podría pensar, ¿no?, que luego de hacer este análisis que se hace en este libro, luego de hacer ese análisis, luego de una cierta autocrítica, luego de decir, estos fueron nuestros aciertos y estos fueron nuestros errores, nuestro camino ahora debería ser este. Si ellos de esa forma hubieran llegado a la conclusión de que hay que participar de otra manera en el régimen democrático, tendríamos un partido socialista distinto. Tendríamos un partido socialista que, de acuerdo con ese aprendizaje, habría llegado a la conclusión que las transformaciones sociales hay que hacerlas de esta manera, de esta otra manera, no como lo pensaron ellos. Sin embargo, es extraño, es muy extraño, Juan Luis, que el Partido Socialista llega a una política ahora institucional sin haber pasado por este proceso de autocrítica, se lo salta. Los dirigentes se lo saltaron. Y eso entonces es un salto que uno cae en cualquier parte. Cuando uno salta sin reflexión, cae en cualquier parte. Y posiblemente no cae de pie, sino que cae encuclillado, posiblemente. Y eso es lo que yo creo que le ha faltado al Partido Socialista. Por eso este análisis de este proceso que nunca se ha hecho en 50 años, tal vez, dentro de la izquierda. Es una cosa realmente increíble, realmente increíble, porque esa era una necesidad de cualquier revolucionario, hacer un análisis de lo que ocurrió, no solo mirar al frente y decir, bueno, sí, el imperialismo, la reacción, los militares, sí, claro, está bien, pero también había que mirar hacia adentro. Y si yo no hago esa introspección, o voy a llegar a cualquier conclusión, o no voy a llegar a ninguna conclusión, y simplemente voy a actuar. Y actuando sin ideología, tú te vas a perder y vas a caer en lo que tú ya, para qué lo voy a repetir, ha caído el Partido Socialista. Mira, Marcelo, tú eres el experto, yo solo te digo te insinúo algunas ideas para que tú las desarrolles. Y tú lo dices muy bien. Yo entiendo, yo sostengo de que el mínimo proceso en cada cosa que uno hace en la vida implica una evaluación, un diagnóstico, un análisis y una programación, que es el fruto de esa evaluación, del diagnóstico, y programa en función de lo que aprendió, de lo que debe modificar, de cómo puede enfrentar. Y eso no solo no hay autocrítica, sino que no hay una evaluación del proceso, o no hay un intento, a lo menos sustantivo, sistemático, de evaluar qué fue lo que nos pasó. O sea, la tragedia que sufrió este pueblo, la tragedia que sufrieron miles de militantes asesinados, torturados, no pueden ser gratuitos. O sea, esto es serio. La situación es demasiado grave para tomarla, para cambiarse ropa y seguir caminando sin saber dónde pisamos y para qué pisamos y de dónde caminamos, qué camino tomo en función de qué. Es cierto lo que tú señalas y me dan muchas ganas de comenzar a leer tu libro para encontrar los caminos y sobre todo de estas grandes insuficiencias. Ahora, ¿tú crees, Marcelo, que estamos en condiciones hoy día, aparte de esfuerzos como el tuyo y de algunos otros, de hacer una lectura del proceso, estamos en condiciones de rearmar una agrupación de partidos con el nivel que tienen los partidos hoy día para hacer este proceso, aunque sea tardío? Mira, imagínate tú que
algunos próceres de los partidos hablaban de que la transición a la democracia estaba terminada. Sí, Pero sí. ¿cómo? Primero que eso es absurdo, nunca se ha completado el proceso. Y No, no segundo, se si ni compra. siquiera hicimos la otra primera lectura que tenemos que hacer, ¿crees tú que hay hoy día aguas para la piscina de un análisis sistemático, ordenado, unitario? Bueno, Discúlpame, pero yo creo que el neoliberalismo en el que nos metió la dictadura y que se ha sostenido durante estos 30 años, no solo es una tesis económica, sino que es filosófica, política, social, cultural, y en ese marco yo creo que nos ha dañado a todos. Cuando llueve todos nos mojamos, hasta los que se ponen paraguas. Y la lluvia de la dictadura fue cruel, sangrienta y recorrió el país. Y yo creo que uno de los daños del neoliberalismo es que nos hizo, que deterioró el nivel intelectual de las personas. Porque el neoliberalismo implica fundamentalmente dividir a la gente, destruir las ideologías y un tema fundamental, generar individualismo en la sociedad. Y el individualismo no te deja ni estudiar, ni razonar, ni pensar en conjunto. bueno, esa falta de análisis dentro de la izquierda tiene consecuencias. Como decías tú, en cualquier proceso de la vida, en cualquier proceso personal, si yo no reviso mis propias falencias, mis propios errores, mis propios desaciertos, es muy probable, Juan Luis, que yo vuelva a repetirlo. Es muy probable. Eso en términos personales. En términos de los procesos sociales, nosotros hemos visto que cuando se gana el gobierno por parte de una alianza, que no es amplia, pero es una alianza la que lleva al gobierno a la presidenta Bachelet, su primer gobierno, ese gobierno se pierde. ¿Qué hace la izquierda que estaba participando en ese momento en ese gobierno? ¿Hace un análisis de la derrota? No hace análisis de la derrota, no hace. Y la derecha llega al gobierno. Después logra conformarse una alianza un poco más amplia y vuelve la presidenta la Bachelet a su segundo gobierno. Se vuelve a perder. Y luego de esa derrota, hasta el día de hoy, no existe un análisis que señale cuáles son las falencias y cuáles son los puntos que habría que superar para que eso no ocurra. Entonces las derrotas se vuelven a vivir por falta de estos análisis que son necesarios en cualquier proceso de transformación social, que es mirar hacia adentro y ver cuáles son nuestras propias falencias con el afán de superarlas, y si no, no las vamos a superar. Y eso es lo que ocurre hoy día. Si tú me dices, hay agua en la piscina para un salto grande en nuestra sociedad, nos falta mucho. No quiere decir que no haya que dar los pasos, hay que darlos, pero nos faltan muchos pasos. Porque lo cierto es que la izquierda no tiene proyecto histórico desde que cayó el muro de Berlín. No hay proyecto histórico de la izquierda. ¿Cuál es el proyecto histórico? Podría ser el proyecto histórico vigente en la órbita soviética en aquel tiempo, si esa experiencia se hundió cuando desaparece la Unión Soviética. Entonces, esa experiencia ya no es válida plantearla en el mundo de hoy. Ya se hundió esa experiencia. Debemos desarrollar otro tipo de sociedad, establecer cuál es la sociedad que queremos construir. Si nosotros somos claros en señalar la sociedad que queremos construir, es más factible que tengamos aliados, que sumemos aliados que se embarquen en ese camino de transformación, si nosotros somos claros. Eso, Juan Luis, fue una falencia en el año 73. Dijo la izquierda, la totalidad de la izquierda, vamos a construir el socialismo aquí en Chile por la vía política y vamos a llegar a un socialismo de estas características y de esta otra característica
una sociedad democrática y pluralista. ¿Dijo eso toda la izquierda? Salvador Allende lo dijo. Salvador Allende lo dijo. El Partido Comunista lo dijo también, de alguna manera. Pero eso no se dijo desde el primer día con todas sus letras, por toda la coalición. Porque los actores políticos, en cualquier circunstancia, Juan, requieren de legitimidad ante el resto de los actores políticos, incluyendo los militares. Se requiere de legitimidad. Y eso quiere decir que hay que ganarse esa legitimidad. Y ese planteamiento de llegar a un socialismo democrático, solo el presidente Allende lo planteó. Y el resto de la coalición se quedó atrás. Cuando el presidente Allende plantea por primera vez en la historia de los movimientos sociales revolucionarios que en Chile no va a haber una dictadura del proletariado, porque sencillamente no cabe aquí en Chile una dictadura del proletariado. Así lo señaló el presidente. El Partido Comunista vaciló. No salió a replicarlo públicamente, pero no salió a respaldar. Y eso era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, plantear ahora la izquierda un proyecto político nuevo en este siglo XXI es una tarea que está sin hacer. Es una tarea que está sin hacer. Es la primera tarea que tienen que tener los movimientos políticos hoy día. Si uno piensa, por ejemplo, en un movimiento nuevo, el Frente Amplio, tiene un montón de carencias. ¿Cuál es la fundamental? Que no tiene un proyecto político, Juan Luis. No tiene un proyecto político. Y de esa forma, ¿qué mayoría vas a construir tú? No puedes construir mayoría. Entonces el problema, el hecho de haber tenido esto guardado, por decirlo así, durante 50 años, tiene muchas consecuencias, Juan Luis. Marcelo, déjame tocar el pasado y el presente, el pasado reciente y el pasado histórico. Dos afirmaciones te quiero hacer para que tú las comentes. Uno, yo creo que el Partido Comunista fueron, sin lugar a dudas, con imprecisiones, pero los más lúcidos y los más leales con nuestro presidente y con su proyecto. Y algunos partidos más pequeños ahí, como el Mapo Obrero Campesino y pare de contar. Yo creo que los socialistas nunca estuvieron navegando en dos caballos. Y cuando se galopa en dos caballos, lo más probable es terminar con el traste en el suelo, me contaba mi abuelo campesino. Y en este periodo, y es porque no había una ideología suficientemente clara. Ahora, no solo hace falta una ideología, la ideología va acompañada insustituiblemente de una metodología, es parte de, y en esa metodología, para desarrollar un proyecto político, tú necesitas un diseño político, con planes, con programas, con estrategias, con tácticas, con metodología y con evaluaciones permanentes, con diagnósticos de la realidad puntual, coyuntural, y evaluaciones permanentes si avanzamos o retrocedemos. Y eso no estuvo presente ni en el proceso de la Unidad Popular, ni estuvo presente en estos esfuerzos que se hicieron en los gobiernos que tú señalas de la presidenta Bachelet. Y claramente no había, porque seguimos navegando en esos dos gobiernos en el marco del neoliberalismo. Y muchos que estaban en el gobierno no solo eran cómplices pasivos, eran cómplices activos del neoliberalismo. Bueno, claro, y eso ocurre, como decíamos, porque no hay, quiero decir, un proyecto político. No hay un proyecto político. Esa es la primera tarea de cualquier actor político que se plantee ser un actor político transformador de la sociedad. Debe tener un proyecto político. Y a propósito del Partido Comunista, efectivamente, yo concuerdo en que es el partido más claro en el momento del proceso de 1970-1973. Es el que plantea la estrategia que más se acomoda a la realidad de Chile. Hay que reconocerle al Partido Comunista el mérito
de haber desarrollado la posibilidad de la vía institucional en un país como Chile. Tienen ese mérito indiscutiblemente, y que tiene que ver con el proceso histórico del Partido Comunista desde el año 1930 en adelante. Antes de eso, el Partido Comunista entre los años 20 y 30 era un partido que giraba en torno a los planteamientos de la Internacional. Y esos planteamientos hay un momento en que se expresan en un frente revolucionario, en que estaba compuesto esencialmente por revolucionarios, ¿no? Y entonces los socialdemócratas eran sus enemigos y combatían a los socialdemócratas como enemigos, como si estuviéramos combatiendo el fascismo. La Internacional Mm, Comunista reacciona. mm, Y cuando el Partido Comunista aquí en Chile seguía esas directrices, llegó a extremos como el siguiente. A principios de la década del 30, se produce una serie de, una convulsión social bastante grande en el país con la caída de la dictadura de Ibáñez, ¿no? Del año 28 en adelante, 27, 28 en adelante, hasta el 32, cambian los gobiernos, viene otro gobierno, hay un movimiento militar, hay otro movimiento militar, participa la Armada, participa el ejército, en fin, hay un proceso de gran desorden institucional en el país en ese minuto. Hay un lista lo que plantea en ese instante, y te lo digo para precisar la magnitud de cómo un partido político puede estar fuera de la realidad de un país en un momento. Y en ese instante el Partido Comunista se toma la Casa Central de la Universidad de Chile y establece allí en la Casa Central un soviet de obreros y campesinos en espera de los soldados. Eso plantea el Partido Comunista en ese tiempo. Esa experiencia le sirvió mucho al Partido Comunista. Desde allí en adelante, cuando se plantea la necesidad de unirse frente al fascismo, es la diferencia con otras experiencias que trataron de hacer lo mismo en otros países, con Chile. Eso es muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí fructifica? Porque aquí había campo fértil y mm. venía desde principios del 1900 en una lucha política que era democrática, que se interrumpió con la dictadura de Ibáñez, que se retoma y que significó que durante 40 años este país tuviera un proceso democrático que significó el triunfo del presidente Aguirre Cerda y después el triunfo del presidente Salvador Allende. Todo ese proceso de la década del 30 en adelante fue impulsado por el Partido Comunista. Hay que reconocer que así fue. Así Y es, ahora, así es. y ahora, Juan Luis, ¿cuál es la diferencia? En ese momento existía un partido capaz de plantear un proyecto político, el proyecto de Salvador Allende. ¿Cuál es la diferencia? Que ese partido capaz de plantear un proyecto político no lo tenemos. No. Y por lo tanto, en ese momento existe un proyecto político que está esencialmente inspirado en el Partido Comunista y en Salvador Allende, que es el que lo dirige en esos años, que si uno compara con la situación actual del proceso político en Chile, no existe. No existe en este minuto un proyecto político dentro del inspirador, el que lo proponga y el que llame a unirse a ese proyecto político. Esa es una diferencia fundamental y es una falencia relevante del proceso actual en este momento en Chile, Juan Luis. Bueno, es que yo tengo la impresión, permíteme tú, que hoy día el Partido Comunista no está a la altura de los liderazgos que el Partido Comunista tenía en el año 73. Yo creo que el deterioro de la llamada clase política, de la dirigencia política, se ha deteriorado significativamente. Yo creo que hay eso, un rebajamiento ideológico. Antes estaba un poco más clara la cosa, por lo menos en la táctica había habilidad. Hoy día yo creo que no existe. Bueno, precisamente después de la caída del muro de Berlín,
que es un golpe atroz para la izquierda en todo el mundo, la izquierda no ha sido capaz de levantar una alternativa política. Y eso es algo que hoy día está presente en la izquierda. Y repito, es lo que ya decíamos, la falta en palabras de aquel tiempo, de una vanguardia política, ¿no es cierto?, que trace el camino, trace una estrategia para que sea seguida por una alianza más amplia. Ese proyecto político no existe, no ha sido desarrollado y hay que desarrollarlo. Por eso la importancia de los jóvenes en la política de hoy día. Me parece a mí que es cierto que en el Partido Comunista hay muchas diferencias con el Partido Comunista de aquel tiempo, sin duda, muchas diferencias. También hay diferencias en los otros partidos, pero particularmente en el Partido Comunista, los que fueron capaces de dirigir no están siendo capaces ahora de dirigir, ¿sí? No cabe duda, no cabe duda. Eso es una falencia, por eso mi proyecto político, por decirlo así, pasa por los jóvenes ahora, por los que en este tiempo de neoliberalismo no están contaminados como señalabas tú, el Partido Socialista y otros actores políticos que no tienen en este minuto la envergadura para plantear primero un proyecto político y después para llevarlo adelante. Los jóvenes podrían hacerlo, pero han tenido también muchos ripios. Yo creo que el neoliberalismo ha surtido efecto en toda la sociedad y nos entró por las narices, por los oídos y por todas partes. Ese es un proceso que ha ocurrido en todo el mundo y nosotros no somos ajenos, y después de una dictadura, con mayor razón, con mayor razón. Es eso lo que nos ha ocurrido y de eso tenemos que sacudirnos. Ese proceso es largo, legua, parte con un paso. Yo te debo aportar que, y porque lo viví, tuve el privilegio de ser miembro de la Comisión Política del Comité Central del MAPO Obrero Campesino, y creo que allí, en el proceso de recuperación de la democracia, en una perspectiva de ampliar el caudal de una base de sustentación mucho más amplia, de una correlación de fuerza mucho más amplia, hubo un inicio, un proceso interesante. Me encantaría una próxima entrevista más adelante para que habláramos yo creo que el gobierno de Aylwin fue traicionado desde adentro. O sea, la tesis Correa-Benninger de desarmar al movimiento popular y la movilización social fue clave en el deterioro del proceso democrático. Marcelo, sería larguísimo conversar ese proceso. Interesante es la postura de gente del MAPOC que estuvo en el interior del país y que trabajó ese proceso y que participó en el comienzo de la concertación, pero después yo creo que se desvirtuó todo y además desarmaron los partidos que podían opinar con un poco más de lucidez. No les convenía que estuvieran presentes, porque yo creo que la tesis del neoliberalismo se acuñó fuertemente al interior de la concertación. Y te digo, yo tengo la impresión de que incluso el propio Aylwin fue traicionado desde el interior. Y eso impidió el proceso democratizador de verdad. Pero bueno, tema para una próxima entrevista. ¿Qué le queda a Chile la perspectiva de democratizar el país y de construir una alianza de partidos políticos? Entre paréntesis, ¿con qué partido? Si hoy día no los hay, según mi tesis. Pero cómo el país construye una alternativa democratizadora que supere el neoliberalismo, que vuelva a capturar el interés de los intelectuales, de los artistas que fueron abandonados por estos partidos, de las organizaciones sociales que las dejaron de lado, si no les interesaba que existieran ni le tomaban importancia. De los propios militantes, si no hay partido con militancia, sostengo yo hoy día. Son grupos de poder que toman decisiones.
¿Qué le espera a Chile? Para que nos vayamos despidiendo, ¿cómo avisoras tú el futuro de un país un poco más democrático? ¿Qué tesis habría que levantar? O sea, hoy día no se construye una sociedad democrática sin participación social. Hoy día no se construye un país democrático sin participación lúcida y permanente de las mujeres. Si no está el medio ambiente mediatizador en todas sus áreas, si no están las etnias participando, es decir, un proceso que no tenga todos estos elementos que yo te señalo de modo integral, armónicamente integrados en una propuesta, con un diseño político de alto nivel, eh, yo no veo que tengamos, no sé tú, que eres el experto. Bueno, mira, ciertamente que lo que vivimos nosotros en este momento es el resultado de la dictadura y del proceso posterior, ¿no es cierto?, de 30 años, que vivió dentro de una camisa de fuerza. Lo que ha vivido Chile con la constitución de la dictadura es una camisa de fuerza que en todos estos años no ha permitido que la política, quiere decir la política y el conflicto político, y quiere decir el conflicto político democrático, se exprese. Eso ha sido impedido por la camisa de fuerza de la constitución de Pinochet. Y eso está vigente hoy día, pero tenemos unas luces. El camino es difícil, pero no es tan oscuro. Lo que va a ocurrir en un mes más o un poco más en Chile, en que vamos a poder terminar con la constitución de Pinochet. Vamos a poder hacer otra constitución. Alguien podría decir, no va a ser como a mí me gustaría. Pero ese no es el punto, porque la constitución no es una cosa que tenga que representar aspiraciones individuales. La constitución debe representar un camino de distribución del poder en una sociedad. Y eso va a ser posible ahora. Y de allí en adelante no va a haber cortapisas para desarrollar la política democrática. No van a existir las cortapisas actuales. No va a haber un gobierno que se diga que va a hacer transformaciones y no las va a poder hacer. Que va a querer, por ejemplo, hacer una reforma educacional como la que requiere en Chile todavía. Y cuando se planteó en el segundo gobierno de Bachelet, tuvo tropiezos, más tropiezos, más tropiezos dentro de la misma coalición de gobierno. Ese camino tiende a despejarse cuando nosotros terminemos con la constitución de Pinochet. Hay que pensar que lo que viene ahora es relevante en la historia de Chile. Y es el primer paso para iniciar la transformación. El paso que debe ir también en paralelo es la construcción, como ya decíamos, de un proyecto político que tiene que señalar a dónde queremos llegar. Eso, Juan Luis. Pero yo creo que este proceso que tú valorizas tiene una gran insuficiencia, que hay una enorme dispersión en quienes votamos el apruebo a los cambios de la Constitución versus quienes votaron rechazo. Primero tiene que ver con la dispersión, no solo en términos de la cantidad de listas que tiene quienes apoyamos el apruebo y el cambio de la Constitución, sino que además también hay una dispersión, comillas, ideológica o teórica, en términos de que no está claro qué tipo de país queremos. ¿Y qué tipo de país queremos? ¿Queremos una sociedad solidaria? ¿Queremos una educación que forme personas o generadores de capital? ¿Queremos un país integrado con nuestras etnias y con nuestros antepasados? Hay todavía una serie de insuficiencias. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que tener una segunda conversación, Marcelo. Por de pronto te invito a que nos vayamos despidiendo, pero no sin antes invitar a nuestros lectores y auditores de esta área de la ventana ciudadana, para que tú digas, ¿por qué crees tú que los jóvenes, los adultos, las mujeres, nuestros hermanos de las distintas etnias
tienen que leer este libro? ¿Qué es lo que nos aporta y con qué se van a encontrar? El libro enseña sobre la historia de Chile, Juan Luis, algo fundamental. No es posible, dentro de un marco democrático, de una sociedad con libertades vigentes, no es posible hacer transformaciones profundas y cambiar el eje de poder en esa sociedad si no es conformando las más amplias mayorías políticas. Esa experiencia de la Unidad Popular es relevante y es importante que los jóvenes la lean, la asimilen, la hagan suya y hagan lo que haya que hacer para llevarla a la práctica. Interesante. Además, porque uno cuando empieza a escuchar algunos reportajes de que lo que fue la historia frustrada de la Unidad Popular, quedaron tantas cosas postergadas que indudablemente significaban un aporte al interés general de la nación y al aporte a los intereses de los más desposeídos. Marcelo Espinosa Chávez, cientista político, autor de este interesante estudio, un análisis comparativo de las dos vías que se confrontaron en los tiempos de nuestra gloriosa unidad popular y que significa un encuentro con la historia verdadera, un pedazo de la historia mirado desde el marco político que tú aportas en esta ocasión, Marcelo, y yo me despido de nuestros amigos de la Ventana Ciudadana, como siempre lo digo, en cada una de las regiones de nuestro país, en América Latina y también en el mundo, donde nos leen chilenos en Europa, en distintos países, y muchas personas que les interesa el proceso y la historia de nuestro país. Es de esperar que pasado esta pandemia encontremos un mundo que realmente entienda que los cambios son indispensables y que un país mucho más consciente de que hay que cambiar la realidad de este poderoso modelo económico neoliberal que nos tiene sumidos en un individualismo perverso y en una confrontación con un capital que lo único que quiere es concentrar poder. Y esto en Chile y en el mundo. Así que todos los micrófonos para ti, Marcelo, para que te despidas de nuestros lectores y quienes te van a escuchar a partir de esta semana. Y lo más probable es que tengas muchas preguntas y espero que te hagas el tiempo, yo sé que tú eres un hombre muy ocupado, para que conteste. Bueno, Juan Luis, para mí un gusto haber participado en esta conversación y que los auditores puedan escuchar el contenido de todo lo que hemos hablado. Y los invito a leer este ensayo a todas las personas que están escuchando, porque precisamente aprender de la historia del proceso histórico, comprender a cabalidad las razones de la derrota de ese proceso histórico, es importante para poder comprender los grandes desafíos que hay hoy día y cómo sería posible poder superarlos. Esa enseñanza de la historia está presente porque seguimos siendo un país en desarrollo, un país con enormes desigualdades y seguimos siendo un país democrático. Por esa razón, ese proceso y su experiencia es válida en el mundo de hoy y particularmente para los jóvenes, que son los que tienen que tomar las banderas y llevarlas a puerto. Marcelo, solo una última cosa. Repite el nombre del libro y dónde se puede encontrar para comprarlo. El nombre del libro es La vía insurreccional al socialismo y la vía política de Salvador Allende. Se encuentra en este momento en Busca Libre, que aparece en varias partes en Busca Libre, donde más se ha vendido ahora en Busca Libre. Está en la librería Antártica,
prácticamente en todas las comunas. Yo sé que está en Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, en el centro de Santiago, en La Florida, en Maipú. Todas las librerías antárticas tienen el libro. Está en la librería Manantial en el centro, también en el barrio Las Tarrias está en la librería Ulises, está en Metales Pesados, en fin, está en muchas Ok. librerías y como decía Ojalá que en boca. llegue a través de la Antártica a las regiones. Antártica nos regala un libro cada cierto tiempo y nosotros lo sorteamos. Mira, Marcelo, un gran abrazo y nos despedimos de estas conversaciones que nosotros tenemos permanentemente, diálogo ciudadano. Gracias, Marcelo. gracias Juan.